Buenos días, mi nombre es Kenny Rodríguez y vamos a hablar en este momento acerca del periodo en que Venezuela pasó de agroexportadora a minero exportadora y cuáles fueron las consecuencias, tanto sociales como económicas, que se dieron debido a esos procesos. Podríamos pensar o podríamos imaginarnos que posterior al periodo de la independencia, Venezuela pudo haber tenido un auge increíble. ¿Por qué? Porque pasó a ser propietaria de los bienes y de las riquezas que se estaban yendo todas para España. Sin embargo, dentro del periodo de la independencia entre 1830 y el año 1890, solo hay dos picos de productividad. El resto podríamos pensar que había un estado de pobreza o un estado caótico, con dos grandes picos, uno que se da en el año 1830, enseguida se dio el proceso de la independencia, y el otro en el año 1880. El primero fue gracias a que Venezuela duplicó prácticamente a la mitad la producción y la exportación de café. Ese fue como que su punta de lanza. Y posteriormente, en los años 80, hubo un repunte en la producción de los Andes que hizo que se disparara la producción y la exportación tanto de café como de cacao. Ahora, mi gran pregunta, ¿por qué? ¿Por qué si habíamos logrado la independencia? ¿Por qué solamente tuvimos dos picos de gran productividad y de auge económico? Vamos a ver cuáles fueron las causas, qué era lo que estaba pasando en esa época. Lo primero que pasó fue que la producción se vio afectada por las sublevaciones que se estaban dando todavía a lo largo de todo el territorio nacional. Entonces, esas sublevaciones generaban pérdidas en las haciendas donde se producía el café, el cacao y otros productos que también servían para la exportación y que ayudaban a Venezuela en lo que era la parte económica. Entonces podemos hablar de una inestabilidad en ese sentido. Por otro lado, una segunda causa es que el 50% de toda la producción nacional e incluso de las tierras de Venezuela estaban en manos de los mantuanos, que eran latifundistas. Entonces, toda la riqueza estaba distribuida en unos cuantos, mientras que el resto de la población, que estamos hablando de una población de casi 2,5 millones de habitantes en aquella época, estaban en unas condiciones completamente precarias. Es decir, las riquezas estaban en manos de la minoría y la gran mayoría sencillamente lo que estaba era pasando hambre y trabajo. Tenemos que eran personas analfabetas, la población estaba conformada por lo que ellos llamaban blancos pobres, los que descendían de los africanos y también indígenas, habían pardos, es decir, aquellas personas que estaban en pobreza, que habían perdido sus tierras por el tema de la guerra o también pues personas que nunca tuvieron esos recursos económicos. ¿Cómo les pagaban? Les pagaban con especies, es decir, con lo que se producía. Si se producía café, entonces le daban un poco de café al trabajador. Si se producía papelón, pues le daban papelón al trabajador. Y también había como una especie de moneda que servía de circulación interna, que era para que ellos compraran dentro del mismo lugar donde trabajaban. Es decir, que igualito el dinero, esa moneda de circulación interna le quedaba al mantuano latifundista dueño de la tierra. Imagínate tú. ¿Qué sucede? Que muchos de estas personas deciden como que sembrar por su propia cuenta y crean lo que
todavía se le llama conuco en Venezuela. Es decir, producir en pequeñas extensiones de terreno, generalmente son terrenos que no son productivos, que no tenían dueño, y ellos trabajaban para producir lo que iban a consumir, o sea, su propia familia. Y pues intercambiaban con los vecinos. O sea, si yo produzco yuca y tú producías papa, entonces tú me das la yuca y yo te doy la papa y así. Tenían como que una especie de economía de intercambio interno entre los propios conuqueros. Resulta ser que los conuqueros nunca pudieron tener una mayor productividad porque no había la posibilidad de trasladar la producción, por más que ellos produjeran o por mejores que fueran sus productos, ellos no podían trasladar su producción a otros lugares. ¿Por qué? Porque los caminos, las carreteras no existían o era algo que estaba demasiado deteriorado. Entonces, era mucho más caro pagar por transportar una producción de lo que sea que tú producías en tu conuco, era más caro trasladarlo que lo que costaba el producto. Entonces, ese traslado, el poder trasladar la comida de un lado para otro, le pertenecía a los que sí tenían los recursos, a los que tenían el dinero o a algunos comerciantes, porque ahí la economía la manejaban los latifundistas, que eran los que tenían el dinero y las mejores tierras en Venezuela, y los que manejaban el transporte, que eran los comerciantes, que tenían los recursos para poder hacer los traslados. El resto de la población sencillamente estaba en una situación de extrema pobreza. Aquí voy a leer algo que me llamó bastante la atención. El flete de una mula, por ejemplo, podía ser igual al valor de la carga, ya se tratase de maíz, de frijoles, caraotas, cualquier legumbre, frutas, yuca y otras raíces comestibles. Es decir, ¿qué sucede con todo esto? Que la economía, como dije, venezolana era manejada por los latifundistas, los grandes comerciantes, que generalmente eran amigos, eran conocidos y podían tener toda la posibilidad de colocar a nivel nacional la producción e incluso manejar la exportación. Ok, esto todo sucedió hasta el año 1920. ¿Qué sucede en el año 1920? Pues que se descubren los primeros yacimientos petroleros en el país. Y a partir de ese descubrimiento, en el año 1922, se conforma como que un consorcio de producción petrolero llamado BOC, por sus siglas, que estaba conformado por compañías internacionales, que eran las encargadas de hacer la explotación petrolera dentro de Venezuela. Entonces, el petróleo venezolano era manejado por las empresas internacionales. En el año 1929 se crea el Banco Central de Venezuela. Ese Banco Central de Venezuela se crea precisamente para poder gestionar todos los recursos, las ganancias y los ingresos que ingresan por la renta petrolera. En el año 1935 se crea la empresa Petróleos de Venezuela, PDVSA, como una entidad para regular la actividad petrolera en el país. Es decir, PDVSA no era en ese entonces una empresa para extraer el petróleo, sino para regular la producción petrolera que se daba en el país por esas empresas extranjeras que llegaron al país en el año 1922. En el año 1943 se establece la ley de hidrocarburos y en el año 1950 Venezuela se convierte en uno de los países principales exportadores de petróleo
a nivel mundial, y es apenas en el año 1976 cuando se nacionaliza la industria petrolera. ¿Qué sucede? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Qué pasó con la Venezuela, que era exportadora de bienes que producía con la siembra, con la producción de la tierra? Pues resulta ser que muchas de esas personas que estaban en las áreas rurales, acuérdense que nuestra población estaba comprendida por gente que tenía muchísimo dinero y gente que no tenía nada. Entonces, esa gente que no tenía nada, que era prácticamente toda la población, comienza a ver en la industria petrolera una esperanza, una oportunidad de trabajo. Y ellos comienzan a irse de las zonas rurales a las grandes ciudades o a las ciudades donde se estaba dando la producción petrolera para conseguir trabajo. Gracias a eso nace la clase media, pero también esa brecha de pobreza que quizá no era tan evidente en las zonas rurales, pues se amplía aún más dentro de las grandes ciudades. Esa es la consecuencia a nivel social que tenemos de ese pasar de productora agropecuaria a una productora minera. ¿Qué sucede a nivel económico? Pues que Venezuela comienza a vivir una bonanza petrolera increíble, que realmente nunca había vivido. Acuérdate que venimos de solo 2 picos de bonanza económica y de repente comienza Venezuela a crecer económicamente por la producción del petróleo. Pero junto con eso se da una dependencia a la producción del petróleo. ¿Por qué? Porque comenzamos a olvidarnos de las otras cosas que podemos producir. Comenzamos a olvidarnos de la otra potencialidad que tiene el país para solamente enfocarnos en esa producción petrolera. Y nos convertimos en un país que dependía de si se vendía el petróleo o no, si subía el petróleo, el valor del petróleo o no, si se podía vender o no, o sea, dependía de la fluctuación del petróleo. No todo es dependencia, nosotros también aprovechamos esa bonanza petrolera para modernizar el país en muchos sentidos. Se desarrollaron grandes sectores como la siderúrgica, como la petroquímica, lo que es la parte industrial de nuestro país. Ahora, con respecto a las consecuencias de la dependencia petrolera, pues la vamos a ver en la unidad 3 de esta cátedra, que de verdad para mí ha sido una maravilla volver a estudiar. Bueno, muchísimas gracias.